Navidad no es la compañía. Amén. No son ni siquiera son las personas que tenemos a nuestro lado. No es la rumba. No es el trago. Hay gente que si no hay trago no disfruta. Pero después viene la resaca, viene el dolor de cabeza, no hay plata en el bolsillo, está peor que antes. El trago puede dar un gozo momentáneo, pero Jesús le puede dar a usted un gozo eterno. ¿Y qué con la Navidad? ¿Ya se ha hecho esa pregunta usted como cristiano? ¿Y qué con la Navidad? Cuando usted se pone a ver redes sociales, hay mucha gente que la critica, hay mucha gente que la avala o hay mucha gente que le pasa como si nada. Hay mucha gente que no. Hay mucha gente que trata de ocultar esta fecha o trata de enfocarla en otra cosa, pero ¿cuántos saben que esta fecha es conocida a nivel mundial casi? O sea, casi todo el mundo celebra la Navidad. Casi todo el mundo sabe que a final de año, en una fecha en específica, entregamos regalos, estamos en familia. Pero entendemos el significado de la Navidad. ¿Por qué es una fecha tan importante? ¿Por qué se celebra en casi todo el mundo? Porque para muchos, por ejemplo, Navidad es una fecha de encontrarse con la familia. ¿Cuántos se van a reunir con la familia este 24? Amén. Los que no, también chévere. Para otros es una fecha triste. Hay mucha gente, el índice de suicidios en estas fechas es muy alto. La cantidad de desgracias, de gente que se emborracha, de gente que se deprime en estas fechas es muy alto. O sea, para otros es una fecha triste. Para otros es una fecha de estrés por los regalos. Usted tiene que dar regalos y no sabe qué dar, ¿cierto? Y más cuando tienen gente que es complicada. ¿Alguien tiene una persona complicada? Que usted no sabe ya qué darle. Ay, tome un bono. ¿O no? A veces el bono es mejor, ¿no? Porque uno puede escoger lo que uno quiere. Pero también se le quita un poquito como el romanticismo y lo especial del regalo y sorprenderse. Pero ¿para cuántos a veces es una fecha estresante? Es una fecha estresante porque puede ser que usted no sepa qué dar o puede ser que no tenga para dar. También es un estrés, que uno quiere bendecir a más personas y las circunstancias no se dieron y uno puede cargarse porque no puede bendecir a los que uno quisiera bendecir. Para otros, a veces les pregunto, ¿y qué van a hacer el 24? Nada, dormir. O sea, para otros es una fecha normal. O sea, que pasa sin pena ni gloria, se acuestan temprano y se levantan temprano y siguen su vida como si nada. Pero para otros es una fecha de desordenarse. Muchos están planeando ya la rumba de este 24. Muchos ya la tienen planeada, muchos escogen su ropa, tienen una fiesta programada para ese día. O sea, para muchos es una fecha para desordenarse. Pero usted y yo sabemos lo que se está celebrando. O sea, ¿sabemos realmente qué es la Navidad? ¿Qué son regalos? ¿Es Papá Noel o qué es? ¿Qué se está celebrando en Navidad? Y hay muchos mitos y hay muchas ideas. Y hoy quiero hablar un poco desde el punto de vista bíblico y también de tradición, qué es la Navidad y por qué es tan importante. Ustedes saben que Navidad, usted sabe que a mí me gusta punto 1, punto 2, punto 3, hoy tengo 8 puntos. Primero, ¿qué es la Navidad? Proviene de una palabra de un latín que se dice nativitas, que significa nacimiento. ¿Ok? Nativitas, que significa nacimiento. O sea, en pocas palabras, se celebra el nacimiento de Jesús. Quiera o no lo quiera este mundo que ya lo están cambiando, lo llaman como una fecha para compartir en familia, pero no, Navidad comenzó por un nacimiento. Se celebra un nacimiento y es el nacimiento nada más ni nada menos de Jesucristo. El Dios Todopoderoso se encarnó en un ser humano y nació en la humanidad. Se celebra el nacimiento de Jesús. Ahora, ¿por qué un 25 de diciembre?
Eso es una fecha que uno se pregunta, ¿por qué un 25 de diciembre? ¿Nació Jesús un 25 de diciembre? Y muchos dicen, especialmente los Grinch, dicen que es una adaptación de una fiesta pagana. Muchos dicen que es eso, que es una adaptación de una fiesta pagana. Es más, se llama el Sol Invicto, se llama esta fiesta, que fue el día en que Zeus, el sol, vencía las tinieblas. Esa es una mitología que había y se celebra precisamente el 25. Es más, arranca desde el 21, pero dicen que Zeus venció a todos los enemigos el 25, entonces celebran el 25. El emperador Teodosio I, el Grande, estableció más o menos en el año 380 que el cristianismo era la religión universal, que era la religión exclusiva del Imperio Romano. ¿Y sabe qué hizo? Él comenzó a adaptar los símbolos romanos y las costumbres paganas al cristianismo. Entonces, una de las teorías de por qué es el 25 es porque se adaptó una fiesta pagana al cristianismo. Entonces era el día en que Zeus vencía, entonces dijeron, no, ahora va a ser el día que nace Jesucristo. Esa es una teoría. Pero me puse a investigar porque yo dije, estamos celebrando algo muy pagano, ¿cierto? Ahora somos los seguidores de Zeus. Hay otra teoría que viene de una creencia judía, una creencia judía, la cual decía que el final de un evento y el principio de un evento importante coincidía con una misma fecha. Y esto fue hecho a principios del siglo III, más o menos unos 80 años antes de que el Imperio Romano estableciera esta fecha, que era la misma de Zeus, la estableciera como el nacimiento de Jesús. En el año 80 años antes de que el Imperio Romano tomara esta fecha, aparece un hombre que se llamaba Tertuliano. Él decía que, como sabía exactamente el día que murió Jesús, que era el 14 del mes de Nisan, que es una tradición judía, él creía que la concepción de Jesús fue un 25 de marzo. Él comenzó a hacer números y él sacó la conclusión de que era un 25 de marzo. Entonces él decía, como todo evento importante coincide un 25 de marzo, tiene que ser un 25 de otro mes. Entonces comenzó a que si Jesús fue concebido un 25 de marzo, hizo cuentas, entonces le daba el 25 de diciembre. Y unas cuentas mal hechas. O sea, él no lo hizo bien y no tenía sustento todavía ni bíblico ni de historia para decir que esa fecha era. Pero él dijo que el 25 nació Jesús. Entonces, 80 años antes de que se decidiera que era una fiesta pagana, los judíos ya estaban celebrando ese día, los judíos creyentes estaban celebrando el nacimiento de Jesús. Entonces, sea una costumbre pagana o sea una tradición judía mal interpretada, los números mal echados, lo bueno es que se está celebrando el nacimiento de Jesús. Amén. Nadie ahorita está mirando en Zeus, no, sino se está mirando es el nacimiento de Jesús. Y algo importante, que Jesús no nació en diciembre. No nació. Lo más seguro es que Jesús nació entre finales de marzo y principios de noviembre. O sea, hay un buen rango de días en los que nació Jesús. Jesús no pudo haber nacido en diciembre porque diciembre era invierno. Era invierno. Y los pastores de la época no sacaban sus ovejas a menos que estuvieran en una temporada caliente. En esa época los pastores sacaban sus ovejitas y ellos se acostaban con sus ovejitas en la noche y dormían. En invierno eso no se podía hacer. Solo se podía hacer desde marzo hasta noviembre. O sea, en diciembre no se podía hacer porque el frío era muy fuerte. ¿Por qué digo este ejemplo de los pastores? Porque cuando nació Jesús, usted lee en Lucas capítulo 2, cuando nació Jesús habían unos pastores que estaban en la noche, se les apareció un ángel y ellos fueron y visitaron a Jesús. O sea, era imposible que estuvieran ahí los pastores. O sea, lo más seguro es que Jesús nació en marzo. Pero ¿usted qué prefiere? ¿Que nunca le celebren el cumpleaños o que por lo menos se lo celebren un día? Le cuento una incidencia. Un día mi hermano y yo somos muy despistadísimos. A veces somos muy simplongos. Yo doy gloria a Dios por las esposas. Desde que llegó la pastora Mila, la iglesia cambió en muchas cosas. Estamos pendientes de muchas cosas, de fechas, de tener delicadeza, de hacer cosas. O sea, doy gloria a Dios por las esposas.
¿Cuántos dan gloria a Dios por la esposa? Pero cuando yo era soltero y estábamos con mi hermano, y mi mamá era la única mujer ahí, un día estábamos viendo el calendario, estaba mirando y vi, mi mamá cumple un 2 de septiembre, y miré el calendario y era 4 de septiembre. Y yo, caramba, de razón está seria estos días. Y mi mamá estaba por ahí en la cocina, estaba haciendo cosas, yo corrí donde mi hermano y le dije, Charlie, mi mamá cumple años. Y digo, ¿cómo así? ¿Cuándo? Hace 2 días. No, santo Dios, no, qué dolor. ¿A cuántos le da dolor que se le olvide el cumpleaños? Y más de los hijos, que es lo más importante, ¿no? O sea, uno espera, a uno se le puede olvidar cualquier persona, pero que, por ejemplo, se le olvida a mi esposa el cumpleaños, o los mamás o el papá se le olvida el cumpleaños, ¿uno se siente o no? Y nosotros nos salimos, mamá, ya venimos, vamos a hacer una vuelta. Salimos, compramos una torta, compramos el regalo, velitas y toda la cosa, y entramos así calladitos, prendimos la velita y le cantamos sorpresa. Y ella quedó como sorprendida, ¿qué está pasando? Y nosotros, feliz cumpleaños a ti, le dimos besos. ¿Qué pensó? ¿Que se nos había olvidado? Tratamos de medio arreglar la cosa. Pero ¿qué hubiera preferido? ¿Que pasara esa fecha sin pena ni gloria o que se hubiera celebrado? Amén. Y en realidad no es tanto la fecha. Lo que realmente importa es que le importe a alguien más. Que alguien sepa que yo existo. Que alguien sepa que mi nacimiento influyó en algo. Amén. O sea, eso es lo que realmente importa. O sea, realmente no podemos ponernos a discutir de que si ahora estamos adorando a Zeus, o fue un judío loco que calculó mal, o que no. Estamos celebrando que nació Jesús. Amén. Y vamos a aprovechar la época para hablar de Jesús. Vamos a aprovechar la época para mostrar el amor de Dios. Entonces, usted y yo no deberíamos discutir por la fecha, ni ponernos como Grinch y volvernos esos teólogos de redes sociales que juzgan y atacan a hombres de Dios y cosas. No, usted solamente imparte amor. Una de las claves para que nos conozcan de que somos cristianos es que nos amamos los unos a los otros. Amén. Entonces, ¿qué importa la fecha? Lo importante es que estamos celebrando que un día Dios se hizo un bebé, vivió por nosotros, murió por nosotros y que volverá por nosotros. Amén. Entonces la fecha en realidad no importa. Sea una fecha tomada del paganismo o un error de cuenta, lo que importa es que nació Jesús. Amén. Ahora, entonces, ¿qué es Navidad? Navidad es que alguien vino, nació y vivió como yo debía haber vivido. ¿Sí me entiende? Alguien vivió como yo debería haber vivido y pagó por mis pecados. Eso es Navidad, que alguien vino, vivió por mí y murió por mí y volverá por mí. Amén, eso es Navidad. Vaya por favor conmigo a Lucas capítulo 2, versículo 1. Vamos a hablar un poquito de lo que estaba pasando cuando nació Jesús. No voy a enfatizarme en el nacimiento, quiero hablar un poco de antes, porque todavía no ha nacido Jesús. Usted todavía no ponga el bebé en el pesebre, se pone el 25. ¿Ok? Y les tengo unas verdades del pesebre que le voy a arrumbar todo. Usted va a llegar a la casa y va a tirar todo eso por la ventana. No, mentiras. Lucas 2.1, ¿está conmigo? Dice, en esos días, Augusto, el emperador de Roma, decretó que se hiciera un censo en todo el imperio romano. Este fue el primer censo que se hizo cuando Cirenio era gobernador de Siria. Todos regresaron a los pueblos de sus antepasados a fin de inscribirse para el censo. Como José era descendiente del rey David, tuvo que ir a Belén de Judea, el antiguo hogar de David. Viajó hacia allí desde la aldea de Nazaret de Galilea. Paremos ahí un segundo. ¿José era descendiente de quién? De David, ¿ok? ¿Y quién era David? Fue el mejor rey de Israel, o el más recordado. O sea, era una persona influyente y era un rey. Eso le va a servir un poco para entender el trasfondo económico de José. Llevó consigo a María, versículo 5, su prometida, cuyo embarazo ya estaba avanzado. Mientras estaban allí, mire que dice que mientras estaban allí, o sea, no fue algo de repente.
Ellos llegaron a Belén a inscribirse para el censo. Llegó el momento en que naciera el bebé. María dio a luz a su primer hijo varón, lo envolvió en tiras, esto quiero que lo recuerde, lo envolvió en tiras de tela y lo acostó en un pesebre, porque no había alojamiento disponible para ellos. ¿Ok? José tuvo que viajar de Galilea hasta Belén, más o menos 6 días caminando para llegar a Belén. Cuando llegaron a Belén se estaban haciendo todo el proceso de inscripción. De repente, mientras estaban allá, comenzó a nacer el bebé y nació, y ella lo envolvió en unas tiras de tela y lo puso en un pesebre porque no había alojamiento disponible. Quiero ahora explicar un poco acá, porque hay una idea mal enfocada en cuanto a pesebre. La idea de que María llegó a Belén corriendo, dando a luz y que no encontró hospedaje, lo más seguro es que sea falsa. O sea, la teoría esa de que venían corriendo, ella rompió fuente y no vamos a nacer, aquí ahí tienen hospedaje, aquí no hay hospedaje, aquí no hay nada, allá hay una cueva, un pesebre allá donde hay un establo, vaya que nazca allá. Lo más seguro es que eso sea mentira. Eso no lo dice la Biblia en ningún lado. La Biblia no habla de que hubiera nacido en un establo o en un pesebre. Es más, esta historia es fundamentada por tradiciones y especulaciones que en lo que realmente dice la Biblia. Muchos decían esto porque querían mostrar que el nacimiento de Jesús era muy austero y para enmarcar la pobreza en la que nació Jesús, pero eso no es verdad. Y en mostrar, ¿sabe también qué querían hacer? Algunas personas después querían era magnificar los sufrimientos de María para exaltar a María. O sea, muchos hicieron esto, muchas personas de la época le metieron más película a la historia para magnificar la historia de María. Pero ¿cuántos saben acá que José tuvo que volver a Belén porque era donde vivía su familia? O sea, José no fue allá donde unos desconocidos a un hotel a buscar hospedaje, no, él fue a donde tenía familia. Lucas 2:7, mira lo que dice el último versículo. María dio a luz a su primer hijo varón y lo envolvió en tiras de tela y lo acostó en un pesebre porque no había alojamiento. Resulta que la palabra alojamiento es la palabra cataluma, que significa que la palabra cataluma hace referencia a un aposento que era usado para invitados o para reuniones. Entonces el versículo sería así: como no había un lugar donde se hospedaran los invitados disponible para ellos. Es la misma palabra que se usa cuando Jesús se reúne con sus discípulos en el aposento alto. Cuando dicen un lugar, esa palabra es cataluma. O sea, es un lugar donde Jesús se reunía con sus discípulos cuando celebró la última cena. Es la misma palabra, cataluma. O sea, no es un lugar, no es un hospedaje en sí, sino es un lugar en una casa. Tengo una imagen, la imagen 1 y 2 pueden mostrarla. En esa imagen vamos a ver cómo eran las casas judías de la época. Las casas judías de la época, en la parte de arriba tenían una habitación principal y tenían un cataluma, que era un lugar donde venían y se hospedaban los familiares o donde hacían alguna reunión. El cataluma dependía de la casa, si tenían buenos ingresos o no, y del tamaño. Recuerde que venían muchos familiares a Belén. Lo más seguro es que ese lugar estaba lleno. En el primer piso estaba la cocina, tenían una especie de sala y tenían un lugar donde guardaban algunos animales, no todos los animales. Era un lugar donde guardaban algunos animales. Los metían ahí porque los animales daban calor. Y los animales daban calor y se calentaba el segundo piso donde estaba ya el cuarto principal. Entonces, Jesús no nació en un establo, nació en una casa donde el cataluma estaba lleno. Entonces lo más seguro, y comenzó trabajos de parto, lo metieron en la sala de la casa, en un lugar un poco más amplio, donde a veces también tenían un pesebre, que ahorita les muestro qué es el pesebre. Jesús nació en una casa normal de la época,
pero se menciona un pesebre. Las casas judías de la época resguardaban algunos animales en la planta baja de la casa, que era como un garaje o una cochera, digámoslo así, pero ahí guardaban los animales. Belén era una ciudad que era conocida porque hacía terneros de excelente calidad, o sea, aptos para el sacrificio. Eran terneros inmaculados, sin mancha, eran terneros perfectos. Entonces ellos en ese lugar que tenían ahí, donde tenían los animales, ahí guardaban los terneros y cuando nacían los tenían en ese lugar. En ese lugar tenían un pesebre. Y no es como la tradición que lo mostraban eso lleno de animales, que era un establo, no, era una casa donde en la planta baja nació Jesús. Tengo la siguiente imagen, la imagen 3 y 4. La imagen 3 y 4. Esto es un pesebre. Esto es un pesebre. Era hecho en piedra. Era hecho en piedra y lo llenaban con hojitas, con paja, lo ponían a hacer bien como. Y cuando nacía el ternero, el pastor lo miraba y lo veía sin mancha, lo veía inmaculado, era apto para el sacrificio, los sacrificios que llevaban al templo. Y se acuerda que lo sacrificaban el animalito para el perdón de pecados. Cogían al ternero, lo amarraban en tela, en tiras de tela para que no se moviera, le amarraban las paticas y lo envolvían bien y lo ponían en un pesebre alto para que ningún otro animal lo tocara ni para que se ensuciara, sino que para que estuviera protegido. ¿Sí está entendiendo para dónde voy? Entonces, el pastor cuando nacía el ternerito lo envolvía y lo ponía ahí. Lucas capítulo 2 versículo 8, sigamos leyendo la historia. Esa noche había unos pastores en los campos cercanos que estaban cuidando sus rebaños de ovejas. De repente apareció entre ellos un ángel del Señor y el resplandor de la gloria del Señor los rodeó. Los pastores estaban aterrados, pero el ángel los tranquilizó y les dijo: no tengan miedo, les traigo buenas noticias que darán gran alegría a toda la gente. Versículo 11, el Salvador, el Mesías, el Señor ha nacido hoy en Belén, la ciudad de David. Y mira lo que dice el versículo 12, y lo reconocerán por la siguiente señal: encontrarán a un niño envuelto en tiras de telas, acostado en un pesebre. Cuando los pastores veían eso, ellos llegaron y se alegraron mucho. Primero se asustaron, pero después fueron y dijeron: vamos a ver al Mesías. Todo el mundo estaba esperando el Mesías. Es más, todavía están esperando el Mesías. Pero llegan y le dicen: el Mesías nació. Los pastores van corriendo al lugar y cuando llegan entran a la casa normalmente y entran y ven a Jesús metido en el pesebre y lo encuentran enrollado. De inmediato para ellos entendieron. Es el sacrificio inmaculado que va a entregar su vida por mí. Amén. O sea, Dios es perfecto. Nada se sale de su orden. Todo está fríamente calculado. Todo tiene un simbolismo. Nada está en la Biblia porque sí. Nada está en la Biblia porque sí. Pero ellos ven y encuentran, ven al niño ahí envuelto. Ellos encuentran el significado y sabían que iba a ser sacrificado por los pecados de la humanidad. Ahora, un punto a resaltar: si los pastores hubieran visto al Mesías rodeado de animales, estiércol de animal, en un establo, haciendo frío, sin las comodidades de una buena casa, ¿usted no le daría alojamiento? ¿No ha pensado en eso? Si usted fuera un pastor de esos, que usted viera al Mesías, al que está esperando usted, y lo viera en una situación precaria, ¿usted no lo invitaría mejor a su casa? Y recuerde que cerca de ahí vivía Elizabeth, que era la mamá de Juan el Bautista. ¿Usted no cree que se hubieran ayudado? O sea, es sentido común. O sea, no era que ellos estuvieran desamparados y no encontraron dónde naciera el bebé, sino que la casa donde había mucha gente porque estaba llena, había mucho familiar por el censo. Tocó adecuar un lugar abajo, y cuando nació Jesús, el lugar más apropiado donde ponerlo, que no se lastimara, era donde ponían los corderos que eran listos para el sacrificio.
Amén. Nada se sale del orden de las manos de Dios. Dios tiene el control. ¿Sabe una cosa? Jesucristo cumplió 300 profecías bíblicas mientras estaba aquí en la tierra. 300 profecías bíblicas escritas con 750 años antes de que Cristo naciera. Hicieron un estudio matemático para lograr entender cómo fue que tantas coincidencias se dieran para que Jesús cumpliera al pie de la letra las 300 profecías bíblicas. Entonces las personas que hicieron el estudio dijeron que era como coger un estadio, llenarlo de monedas, más o menos unos 30 centímetros, llenar el estadio de monedas 30 centímetros, coger una moneda, pintarla de color azul, esconderla en las monedas, revolverla en todas las monedas, coger una persona, darle unas 10 vueltas, taparle los ojos y tirarlo allá, y que la persona se agache y la primera moneda que coja fuera el azul. Esas eran las probabilidades de que se cumpliera todo acerca de Jesús. Todas las profecías bíblicas. Era necesario que Jesús cumpliera todo al pie de la letra. O sea, no era casual. Por ejemplo, hay una casualidad muy tremenda. ¿Se acuerda que leímos de César Augusto al principio, el que iba a hacer el censo? Era una persona que no conocía nada de Biblia. Era un emperador romano. Y de repente llega y dice: voy a hacer un censo. Voy a hacer un censo. Y ordena que todos regresan a los pueblos de sus antepasados. Y a José no le quedó otra alternativa que regresar a Belén por el censo, por una decisión de alguien que no, porque esto no fue planeado. Era un emperador romano, él no sabía de profecías bíblicas, él no sabía lo que estaba haciendo. Él quería censar al pueblo, a lo mejor para ver cuántos esclavos tenía, a lo mejor si podía meter a alguien más en el ejército, para saber cuánto podía ganar. Él lo hacía por ese motivo, el censo. Pero qué casualidad, hizo el censo y entre todas las personas que vinieron venía una mujer que estaba embarazada y nació el bebé, nació Jesús. Eso está en una profecía. En Miqueas capítulo 5, versículo 2. Esta profecía fue dada 700 años antes de Cristo. 700 años antes de que naciera Jesús. Miqueas 5:2 dice: pero tú, oh Belén Efrata, eres solo una pequeña aldea entre todo el pueblo de Judá. No obstante, de ti saldrá un gobernante para Israel, cuyos orígenes vienen desde la eternidad. 700 años el profeta Miqueas estaba hablando de que el Mesías iba a nacer en Belén. Y todo el mundo pensaba que de Belén no podía venir nada bueno. ¿Se acuerda que eso dijeron en un tiempo, en otra parte de la palabra? Pero qué casualidad, un emperador romano le da por hacer un censo, ordena que todos vengan, y entre esos venía Jesús, el Mesías, y nació preciso en esa fecha. Qué casualidad. ¿Fue planeado o fue orden divino? Amén. Entonces eso nos hace cuestionarnos y pensar que Dios es real, que su nacimiento fue real. Hay otra profecía, Isaías 9:6. Mire lo que dice Isaías 9:6. Esta fue escrita hace 750 años, la anterior fue 700 años, esta fue 750 años. Dice: pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado, el gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado Consejero Maravilloso, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. ¿Sabe a quién se le dio ese nombre más adelante? A Jesús. Mira lo que sigue diciendo: su gobierno y la paz nunca tendrán fin. Reinará con imparcialidad y justicia desde el trono de su antepasado David por toda la eternidad. El ferviente compromiso del Señor de los ejércitos celestiales hará que esto suceda. Eso fue escrito 750 años antes. Otra profecía que se cumplió también desde esa misma época, Isaías 7:14. Dice: muy bien, el Señor mismo les dará la señal. Miren, y esta profecía es tremenda: la Virgen concebirá un niño y dará a luz un hijo y lo llamarás Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando se le apareció el ángel Gabriel a la Virgen María, le dijo: vas a concebir del Espíritu Santo y le pondrás por nombre Emmanuel, no Manuel.
y mano, pero ¿sí saben que de ahí viene Emanuel? ¿Sí sabían eso? De ahí viene el nombre, pero dice Immanuel, que significa Dios con nosotros es. Y analizando esto me venía una pregunta a mi mente: ¿por qué se tenía que hacer hombre? ¿No ha pensado eso alguna vez? ¿Por qué no sencillamente perdonar los pecados así? Ya. Alguien podría pensar eso, y es más, muchos que son contradictorios a la palabra dicen: ¿por qué el Señor, si es tan bueno, por qué no perdona los pecados de la gente así en un santiamén? Si es Dios, ¿por qué no lo hace así? Por una simple razón: porque Dios es justo. Él es un Dios justo, un rey justo. Entonces, tengo 3 puntos de por qué Dios se hizo humano y por qué Dios decidió volverse un niño. Porque imagínense, Dios en su plenitud solamente hablaba y las cosas se creaban. Decía: hágase la luz, y la luz se hacía. Todo lo que Él hablaba se hacía. ¿Por qué decidir a venir a incomodarse, a ponerse pañales? ¿Cuántos saben que lo más incómodo es un pañal? Que usted se haga encima. O sea, el Rey de Reyes, Señor de Señores, que algún día estalle. ¿Ha tenido algún bebé que estallan? Los bebés estallan, ¿sabían? Yo me acuerdo cuando mi hija o mi hijo estallaban hasta la nuca. Venir a vivir así, ¿por qué lo hizo? ¿Por qué lo hizo? Entonces, primero, para que Dios pudiera manifestarse a los hombres. La primera razón por la que Jesús se hizo hombre fue para que Dios pudiera manifestarse a los hombres. Y escuchaba este ejemplo: es como si usted viera unas hormiguitas, que va a venir un montón de agua y va a tumbar su casita y se va a llenar de agua su hormiguero. Y usted comienza a gritarle: salgan de ahí que viene el agua. ¿Qué van a hacer las hormiguitas? ¿Le entienden las hormiguitas? No entienden. ¿Qué toca hacer para que me entiendan? Ser otra hormiga. Jesucristo, Dios se hizo hombre para revelarnos a Dios y para ser un mediador entre Dios y los hombres. Juan capítulo 1, versículo 18. Juan 1, 18. Mire lo que dice: nadie ha visto jamás a Dios, pero el Hijo, el único, Él mismo es Dios y está íntimamente ligado al Padre. Él nos ha revelado a Dios. Hay otro versículo que dice que Jesús es la imagen visible del Dios invisible. ¿Por qué Jesús vino a hacerse humano? ¿Por qué vino a morir en una cruz? ¿Por qué vino a nacer en un pesebre? Porque a pesar de que no era tan como lo pinta la tradición, vino a nacer como una persona común y corriente. O sea, vino a nacer común y corriente. O sea, vino a nacer en el Cisben, ¿me entienden? Vino a nacer normal, él no tuvo ningún lujo, pero vino a nacer normal. ¿Por qué lo hizo? Porque quería revelar a Dios Padre. Amén. Primera Timoteo 2:5. Primera Timoteo 2:5 dice: pues hay un solo Dios. ¿Cuántos dioses hay? Dice: y un solo mediador que puede reconciliar a la humanidad con Dios, y es el hombre Cristo Jesús. Él dio su vida para comprarle la libertad a todos. Este es el mensaje que Dios le dio al mundo justo en el momento preciso. O sea, Dios se hizo hombre para revelarnos al Padre y para hacer un puente entre Dios y los hombres. Y tenía que hacerlo de esa forma. Otra razón por la cual se hizo hombre: para destruir las obras del diablo. Cuando Adán le entregó la autoridad al diablo, el diablo es y todavía es legalmente el administrador de la tierra. Para sacarlo, si Dios hiciera así en un chasquido, sería ilegal, porque el diablo tiene el contrato. O sea, sería ilegal lo que se haría. Por eso es que para poder derrotarlo tenía que venir otro hombre. No podía ser un Dios. Venir, porque para Dios sería muy fácil cumplir la ley, porque Él no está tentado por el pecado. Por eso es que Jesús tenía que hacerse hombre. Tenía que hacerse exactamente igual a usted y a mí. Tuvo que tener las mismas tentaciones que usted tenía y las que yo tengo. Pero que la diferencia de Él es que Él nunca pecó, porque Él tenía en la mente su salvación y mi salvación. Entonces Él venía aquí a la tierra para revelarnos al Padre y volverse un puente. Segundo, para destruir las obras del diablo. Romanos 5:12. Mire lo que dice: cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo,
El pecado de Adán introdujo muerte, de modo que la muerte se extendió a todos porque todos pecaron. ¿Se da cuenta? O sea, había un contrato. El diablo se quedó con la administración del mundo y Dios en su justicia actuó legalmente. Porque ustedes saben que el pecado se enseñorea de nosotros. Solo otro humano podía romper esas cadenas y por eso Jesús se hizo hombre. Hebreos capítulo 2 versículo 14, mire lo que dice. Hebreos 2:14 dice: debido a que los hijos de Dios son seres humanos, hechos de carne y de sangre, el Hijo también se hizo de carne y de sangre, pues solo pudo ser humano, pues solo como ser humano podía morir, y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo, quien tenía el poder sobre la muerte. O sea, solo un ser humano podría quebrar ese poder sin pecado, y ese lo hizo Jesús. Versículo 15: únicamente de esa manera el Hijo podía libertar a todos los que vivían esclavizados por temor a la muerte. No había otra forma, no había otro camino, era la única forma de hacerlo. Colosenses 2:14, desde el 13 mejor. Colosenses 2:13 dice: ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Versículo 14: Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz del Calvario. O sea, pagó la deuda. Por eso que tenía que nacer en un pesebre, tenía que ser un humano común y corriente. Hay versículos que dicen que ni era bonito, o sea, ni de su apariencia se podía agarrar. O sea, era como un colombiano. Hablaba muy bien. Los colombianos tenemos buena labia. Jesucristo era un buen hablador, hablaba muy bien, se expresaba muy bien, pero nada lo hizo distinto. Era una persona común y corriente que nació en un lugar común y corriente como usted y como yo. Por eso es que lo amamos tanto. Tercero, se hizo un hombre para ser la cabeza de una nueva creación. Se hizo un hombre para ser la cabeza de una nueva creación. Colosenses 1:18, mire lo que dice. Colosenses 1:18 dice: Cristo también es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Él es el principio, es supremo sobre todos los que se levantan de los muertos, así que Él es el primero en todo. Pero se levantó a ser la cabeza. Él es nuestro representante. La Biblia dice: hijitos, si hubieran pecado, si pecan, abogado tenemos arriba a Jesús el justo. O sea, Él se vino y se hizo humano para entendernos primero, para saber cómo somos nosotros, cómo es sentir pecado, cómo es sentir ganas de pecar. Él lo vivió todo y Él está ahorita, y cuando lo vea usted pecar, Él llega y le dice a Dios: sí, es difícil esa tentación. Cuando yo la vi fue fuerte, pero es dura, Señor. Tenle paciencia, Él va a vencer. Tenle paciencia, yo ya pagué por ese pecado. O sea, por eso Él tenía que entender. No hay otra forma de entender a una persona si no es viviendo la misma circunstancia. No hay otra forma. Amén. No hay otra forma, no hay otra forma. Usted no puede, usted toca meterse en los zapatos de esa persona para entender lo que esa persona vive. Y Jesús lo hizo en todas las tentaciones. Él tuvo todas las tentaciones y lo hizo por usted y por mí y por amor. Y Él está ahorita representándonos. Él está arriba, es un abogado defensor. Y mire qué abogado tiene usted. Usted no se deje dar duro cuando peque, cuando no haga las cosas bien. Relájese un poquito y confíe en su abogado. Amén. Suelte, no, yo ya le entregué eso al abogado, yo no sé, ya. El abogado mirará qué hace. Amén. Dice Efesios 1:22: Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas, escuche esto, para beneficio de la iglesia. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Él la completa, Él la llena, y también es quien da la plenitud a todas las cosas en todas partes con su presencia. Entonces, ¿qué es Navidad? Navidad no son los regalos. Amén.
No es eso. No es una fecha en el calendario. No es Papá Noel. ¿Les tumbo el rito de Papá Noel? Yo ya se lo tumbé a mis hijos. Ellos deben entender que es Jesús el que da los regalos. Tampoco es la compañía, porque hay gente que sabe que va a estar con su mamá, no la visitan todo el año, el miserable, ¿me entiende? Y viene ahora a aparecerse el 24 para que le dé comida. No es la compañía, Navidad no es la compañía. Amén. No son ni siquiera son las personas que tenemos a nuestro lado. No es la rumba, no es el trago. Hay gente que si no hay trago no disfruta. Pero después viene la resaca, viene el dolor de cabeza, no hay plata en el bolsillo, está peor que antes. El trago puede dar un gozo momentáneo, pero Jesús le puede dar a usted un gozo eterno. Amén. Entonces Navidad no es el trago, no es la rumba, no es ni siquiera las vacaciones. Mucha gente está de vacaciones ahorita. ¿Quién está de vacaciones ahorita? ¿Cuántos no están de vacaciones y les toca trabajar este año? Mire feo ahora no mentiras. Amén, no es las vacaciones. Navidad es el día en que Dios decidió hacerse hombre para salvarnos. Eso es Navidad. Eso es Navidad. Navidad es la buena noticia de Jesús. Es la buena noticia de Jesús. Navidad es un estado constante, porque Jesús nació y vive eternamente. Navidad es saber que alguien vivió y dio su vida por mí. Eso es Navidad. Navidad es la certeza de que como vino una vez, volverá por mí. Eso es la Navidad. Y es lo que usted y yo estamos llamados a proclamar. Es lo que usted y yo debemos vivir primero y comenzar a hablarlo. Entender, yo no sé cómo va a ser su Navidad ahorita, no sé si va a estar llorando, durmiendo, comiendo o riendo, no sé cómo va a estar, pero tenga claro que Navidad es Jesús en mi corazón y que es un estado constante. Yo puedo celebrar Navidad en octubre, yo puedo celebrar Navidad en enero, en febrero, en marzo, abril, mayo, junio, julio, porque Jesús está en mi corazón y da una paz que sobrepasa todo entendimiento. A lo mejor no me den regalos esta Navidad, a lo mejor no venga nada, pero el regalo de Jesús, volverse un niño y vivir y morir por mí, ya es suficiente. Entender la Navidad lo va a ayudar a usted a no ser tan superficial. Está bien los regalos, y si le dan regalos, alégrese también, y si puede dar buenos regalos, también dé buenos regalos, pero si no, predique a Cristo, es el mejor regalo. Amén, póngase de pie por favor. Eso es la Navidad. Navidad no es una fecha, a lo mejor si sea una fiesta pagana, a lo mejor si sea un error de cuentas, a lo mejor no sé. Navidad es que Jesús vino y se hizo hombre y vivió como yo debería vivir y murió por mí y volverá por mí. Amén. Gracias Señor, porque tú eres mi Navidad. Gracias Señor, porque decidiste venir a incomodarte, Dios. Decidiste hacer cosas que yo generalmente yo no lo haría, Señor, en tu lugar. Pero hoy te doy gracias, Señor, por venir a vivir por mí. Gracias, Señor, a venir a incomodarte, a vivir, Señor del cielo, como yo, a vivir lo que yo no pude vivir para darme salvación. Ayúdanos a reconocer que es la verdadera Navidad. Ayúdanos a entender que Jesús es la Navidad. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. Si hay aquí alguna persona que nos visita por primera vez, o hay alguien que nos está viendo en redes sociales y entendió que la Navidad es Jesús, me encantaría presentárselo. Y si está en ese lugar, me gustaría que hiciera esta oración conmigo, y la iglesia aquí lo respalda. Diga conmigo: Señor Jesús, hoy entiendo lo que hiciste por mí. Gracias, Dios, por pensar en mí cuando estaba perdido, y sin importar lo que yo haga, me amaste con amor eterno. Hoy recibo la Navidad en mí, la verdadera Navidad. La creo, la recibo y la confieso. Gracias, Señor, por morir por mí y sobre todo por venir a vivir por mí. Gracias, Dios. Amén. Si usted hizo esta oración, déjeme decirle que ahora usted es salvo.
y nos encantaría tener un contacto con usted y poder darle información de lo que acaba de hacer y de darle información de la iglesia. Así que por favor escríbanos a los números que aparecen en pantalla o a la red social donde está viendo este video. Dios los bendiga, nos vemos en otra oportunidad. ¿Le pediste tus regalos al divino niño? Pues lo entrevistamos y le preguntamos por qué no están llegando. ¿Que con quién voy a pasar mi cumpleaños? Con un reno, un hada y otros seres imaginarios. Además, depende del día, porque no todos los artesanos nos fabrican el mismo día. ¿Qué me gustaría decirle a las personas que están viendo la entrevista? Pues primero, que pilas con los perros que me dejan baboseado. Segundo, no me remienten tanto. Y por último, no hago milagros. Y recuerden, no me puedo mover. Que Dios los bendiga, porque yo no puedo.